Un hombre que hizo historia por ser el primer gobernador de oposición en México terminó esposado, acusado de liderar la red de contrabando de combustible más grande jamás detectada en el país. No es una acusación menor. Son más de 4,000 millones de pesos robados al erario público, 8 estados del territorio nacional afectados y años de una operación que, según la propia Fiscalía, funcionó casi a la vista de todos. Quédate hasta el final, porque hay un dato sobre cómo empezó todo este esquema que conecta directamente con un permiso que nunca debió otorgarse. Para entender la magnitud de esta caída, primero hay que entender quién es Ernesto Rufo Apel. En 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, rompiendo casi 6 décadas de dominio absoluto del PRI, bajo las siglas del Partido Acción Nacional. Gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y después continuó su carrera política como senador de la República. Durante décadas fue presentado dentro y fuera del PAN como una figura histórica de la democracia mexicana. Ese es el peso simbólico que se derrumbó el jueves 16 de julio de este año. Ese día, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con personal de la Marina y de la Fiscalía General de la República, lo detuvieron en Ensenada, Baja California, mientras se dirigía a una reunión con amistades. La orden de aprehensión lo señala por 2 delitos concretos: delincuencia organizada y contrabando de combustible. Ese mismo día, en la misma ciudad, cayó también Ricardo Thompson Navarro, otro de los accionistas principales de la empresa señalada como el corazón de todo el esquema, Ingemar, Sociedad Anónima de Capital Variable. Ahora bien, quédate un momento aquí porque el origen de esta empresa tiene un dato que muy pocos medios conectaron correctamente. Ingemar se constituyó en 2018, originalmente dedicada al sector inmobiliario. Pero al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la compañía consiguió un permiso para importar 500 millones de litros de gasolina, pese a que empresarios del propio sector energético ya advertían desde entonces que Ingemar no contaba con experiencia ni con la infraestructura necesaria para manejar un volumen de esa magnitud. Ese permiso, obtenido sin justificación operativa clara, terminó convirtiéndose en la puerta de entrada de lo que la Fiscalía describe hoy como la red de huachicol fiscal más grande jamás detectada en México. La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, explicó el mecanismo con total claridad en un mensaje grabado. La red operaba mediante ferrotanques que ingresaban combustible al país por vía ferroviaria, declarando ante aduanas solamente una fracción mínima de lo que realmente transportaban. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó el dato exacto. La estructura declaraba apenas el 10% de la capacidad real de cada carro tanque. El otro 90% entraba prácticamente invisible para el fisco, evadiendo el impuesto especial que corresponde a los combustibles, conocido como el IEPS. Y aquí está la cifra que resume la magnitud del daño. Según la Fiscalía, esta operación provocó un perjuicio a la hacienda pública superior a los 4,000 millones de pesos. Una red que, de acuerdo con las autoridades, contaba con estructura financiera propia, agentes aduanales cómplices, empresas de transporte y un esquema de triangulación de recursos hacia compañías en el extranjero mediante transferencias internacionales. No hablamos de un contrabando artesanal. Hablamos de una operación con arquitectura financiera compleja diseñada para moverse entre fronteras sin dejar demasiado rastro. Pero espera, porque la historia todavía tiene más capas. Esta no fue una detención improvisada. El secretario García Harfuch explicó que la investigación lleva más de un año en desarrollo y que se originó a partir de un hallazgo específico. El 8 de julio de 2025, autoridades federales aseguraron 15 millones de litros de hidrocarburo ilegal y 129 carotanques. En ese momento, el decomiso de huachicol más grande registrado hasta esa fecha. En esa misma investigación quedó vinculada una empresa estadounidense, Velar Fuels, que trabajaba en conjunto con Ingemar para mover el combustible de un lado a otro de la frontera. Y dentro de la propia empresa hay una pelea interna
que añade otra capa a este caso. Ricardo Thompson Navarro, el otro accionista principal detenido ese mismo día, ya se había deslindado públicamente de las acusaciones de huachicol antes de su captura y había pedido que la investigación se enfocara en Rufo y en el resto de la administración de Ingemar. Según su propia versión, a él lo despojaron de sus acciones de forma ilegal y asegura que era Rufo, junto con el resto de la cúpula de la empresa, quien realmente tomaba las decisiones sobre el esquema de importación. Es decir, incluso entre los propios señalados ya existe una pelea por definir quién controlaba de verdad la operación. De ahí para acá, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada tejió el caso pieza por pieza, cruzando información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior. El resultado, 25 órdenes de aprehensión contra igual número de objetivos vinculados a la red, entre socios de la empresa, operadores logísticos y servidores públicos, incluidos agentes aduanales que, según la Fiscalía, facilitaban el paso del combustible sin declarar. Hasta el momento de la conferencia matutina del 17 de julio, 8 de esas 25 órdenes ya habían sido cumplimentadas. El resto, advirtió el propio gobierno, sigue en curso. Y como era de esperarse, en cuanto la noticia se conoció, empezaron las voces políticas. El Partido Acción Nacional emitió un comunicado pidiendo que el proceso se conduzca con estricto apego a la ley y respeto al debido proceso. Pero también acusó que existe una aplicación desigual de la justicia, señalando que hay otros casos similares donde, según ellos, las autoridades no han actuado con la misma velocidad. El expresidente panista Felipe Calderón fue todavía más lejos y habló abiertamente de justicia selectiva. La presidenta Claudia Sheinbaum no dejó pasar esa acusación desde su conferencia matutina del 17 de julio, celebrada en Tulum, fue tajante. Es falso que haya un asunto político aquí, dijo. Es derivado de una investigación que tiene un año, en donde se hacen todas las diligencias necesarias para garantizar ante los jueces que existen pruebas suficientes para una orden de aprehensión. Y para reforzar su argumento contra la idea de justicia selectiva, recordó que en investigaciones similares durante su gobierno, ya se ha actuado contra más de 25 presidentes municipales vinculados a redes delictivas o de corrupción sin distinción del partido político por el que llegaron al cargo. No hay ninguna visión, dijo, de que a los que llegan por un partido no se les investiga. Y a los que llegan por otro sí, hay que decirlo con precisión. Esta acusación del PAN sobre justicia selectiva ocurrió el mismo día en que circulaban en medios locales de Baja California unos audios filtrados relacionados con la gobernadora del estado, ajena por completo a este caso de huachicol. El propio partido intentó vincular ambos temas para sugerir que la detención de Rufo buscaba desviar la atención pública. Sheinbaum rechazó esa narrativa de forma tajante en la misma conferencia, calificándola de una cosa que no tiene nada que ver con la otra. E insistió en que cada caso sigue su propio expediente, sus propias pruebas y su propio proceso ante un juez sin mezclar investigaciones que no comparten ni delito ni evidencia. Cuando un periodista le preguntó directamente si existían elementos sólidos que apuntaran a la responsabilidad de Rufo en esta red, la presidenta respondió con precisión jurídica: eso lo tiene que determinar un juez. De acuerdo con las pruebas que presente la Fiscalía, así funciona nuestro sistema penal acusatorio. Y fue todavía más clara sobre el destino del propio Rufo. Si el exgobernador cuenta con la documentación necesaria para demostrar su inocencia, dijo, se actuará conforme al sistema de justicia mexicano. Ni protección automática por su historia política, ni condena anticipada sin pruebas. Solamente el proceso legal siguiendo su curso. Ahora bien, vale la pena mantener los pies en la tierra con este caso porque no todas las capturas de huachicol terminan en condena. El propio gobierno reconoció en investigaciones anteriores casos donde jueces liberaron a sospechosos meses después al detectar irregularidades en los cateos o falta de pruebas suficientes
para sostener la acusación en juicio. Es un recordatorio de que una detención, por espectacular que sea, todavía no es una sentencia. El caso de Rufo apenas comienza su camino legal. Y lo que suceda en los próximos meses ante el juez federal que lo tiene bajo su jurisdicción va a determinar si esta captura se convierte en condena histórica o en otro expediente más que se diluye por fallas procesales. Lo que sí queda claro, más allá del resultado judicial final, es el tamaño de la red que las autoridades dicen haber desarticulado. 8 estados del país, más de 4,000 millones de pesos de daño al erario, 25 objetivos señalados y en el centro de todo, el hombre que alguna vez encarnó el fin del régimen de partido único en México. Tú tienes la última palabra en esto. ¿Crees que la detención de Ernesto Rufo demuestra que en México ya no hay intocables sin importar su historia política? ¿O crees que este caso terminará, como tantos otros, atrapado en tecnicismos legales? Escríbelo en los comentarios, léelos todos y te prometo responder a los mejores argumentos. Si este análisis te ayudó a entender la magnitud real de esta red de huachicol, dale like, compártelo y suscríbete, porque este canal sigue destapando cada red de corrupción que intenta esconderse detrás de una historia política respetable.